Ok, se volvió a revolver todo. Ya le robamos mucho, ¿no? Sí, exacto. Mientras vamos a ver tantito aquí. A ver si no me regañan. Yo soy licenciado en Historia y en Antropología. Cursé la carrera y después me metí al ejército. Entonces, ahí en el ejército tienen mi carrera de historia. No, solamente el ejército se divide en dos, perdón, el ejército se divide en 5 armas y como 10 servicios, ¿no? La Fuerza Aérea, que es el museo de la Fuerza Aérea que tenemos aquí, se divide en seis servicios y solamente tenemos un arma. Las 5 armas del ejército son infantería, caballería, artillería, arma blindada e ingenieros de combate, ¿no? Aquí cuidado con las cosas. Aquí en la Fuerza Aérea tenemos 6 servicios y un arma, ¿no? La única arma que tenemos en la Fuerza Aérea son los pilotos aviadores. Debe ser también lo de armamento aéreo, ¿no? Cada uno de los servicios tiene una función específica para el funcionamiento de las aeronaves, ¿no? Por ejemplo, el controlador de vuelo. Ustedes han visto en el cielo que parece que van a chocar los aviones entre ellos, ¿no? Eso nunca va a suceder porque el controlador de vuelo es el encargado de darle cierta altura a cada uno de los aviones. Arriba en el cielo hay aerovías, cada avión va volando por diferentes aerovías y eso jamás va a suceder, no que choque, no es muy raro, no es que jamás, porque siempre es el error humano. El controlador de vuelo se dedica a eso, el controlador de vuelo en una torre como esa que está ahí atrás de ustedes, desde ahí controla el tránsito aéreo, ¿no? En el AIFA hay una torresota así, como creo que son 50, 60 metros. Aquí tenemos en la base aérea, todos los lugares donde aterricen y despeguen aviones va a haber una torre de control. Y ahí están los controladores de vuelo. El abastecedor de material aéreo se dedica a darle todo lo que necesita una aeronave para poder volar. Combustible, lubricantes, llantas, refacciones, todo lo que él necesita para volar. El de armamento aéreo se dedica a mantener en óptimas condiciones todo el armamento que lleva la aeronave. Bombas, ametralladoras, piezas de artillería, todo lo que necesita en la parte del combate. El aeronotista, ustedes han visto que hay lugares en los que la neblina es muy densa, ¿no? Que pareciera que no se ve. El aeronotista lo que hace es predecir esas condiciones climáticas, ¿no? Y asegurarse de que un vuelo va a ser seguro. Si el aeronotista dice que mañana no hay condiciones para que vuelen, los aviones no vuelan, ¿no? El de electrónica de aviación es el que se dedica a todos los instrumentos. Ahorita vamos a empezar a prever nuestro recorrido para no chocar con ellos. El de electrónica de aviación se dedica a ver todos los instrumentos que tiene una aeronave. Ahorita la vamos a ver en el PC-9, que tiene muchos relojitos. Igual cuando han visto las películas aparece, ¿no? Mucho el que va el piloto y dice un montón de cosas. Bueno, el de electrónica de aviación se dedica a eso, a mantener en buenas condiciones todos esos relojitos para que pueda volar la aeronave, ¿no? Esos relojes indican la altura, indican la presión del aire, la presión afuera, o sea, es para muchas cosas, ¿no? Y el de mantenimiento de material aéreo, que es el mecánico de aviación, tal cual, el mecánico es el que le da mantenimiento a toda la aeronave, ¿no? Él puede desde inflar las llantas hasta desarmar los motores. Esa es la función de mantenimiento del
mecánico de aviación. Y por último, tenemos al piloto aviador. El piloto aviador es obviamente el que pilotea la nave, ¿no? Pero muchas veces se les olvida que sin todos ellos no pueden volar, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la Fuerza Aérea, y creo que más bien no conocemos un piloto que no se sienta avión, ¿no? Todos los pilotos son así como de, yo soy un activo. Y la verdad es que los primeros pilotos sí eran muy aventurados, ¿no? Ahorita ya con tanta tecnología es muy difícil que choque un avión, pero siempre está el factor humano. ¿Tienen alguna duda? No. Vamos a caminar de este lado. ¿Es una carrera o es...? Sí, es como una carrera, es una especialidad. Ahorita, mira, por ejemplo, mis compañeros, cada uno de Fuerza Aérea trae su sala. Todos nos identificamos de un servicio. Yo no, porque vengo del ejército, pero ellos, por ejemplo, todos ellos en esta parte de aquí traen las salas del servicio al que pertenecen, ¿no? Es una especialidad dentro de la Fuerza Aérea. Vamos a girar. Cuidado con las alas, porque a veces uno va en el teléfono y te pegas. Debimos de haber empezado por el principio, ¿no? Como tiene que ser, que es de aquel lado. Pero bueno, les voy a platicar de este lado. Este avión que está aquí atrás es uno de los aviones, es el primer avión jet que llegó a México, ¿no? Llegó por 1960, es de fabricación canadiense. Tiene la particularidad, bueno, se llama MK Vampire, ¿no? Vampiro. Tiene la particularidad de que ya era un motor de reacción. En la parte de atrás tiene una turbina que los hace que vuelen más rápido, ¿no? Este avión es uno de los aviones más conflictivos que hemos tenido en la Fuerza Aérea, ¿no? Le llamaron el haceviudas. ¿Por qué? Era muy inestable, era muy inseguro. De estos llegaron solamente 16. De esos 16 solamente 2 eran biplaza, la que tenían para piloto y copiloto. Los otros 14 que llegaron eran aviones de una sola plaza. Entonces el piloto se la tenía que rifar solo. Era como si, por ejemplo, tú aprendes a manejar en un bochito y de repente te prestan un Mustang, ¿no? Entonces pues obviamente no tenían esa experiencia y chocaban mucho, ¿no? Bueno, se estrellaban mucho. Por eso lo pusieron en las haceviudas. Otro dato anecdótico y curioso, tiene en la parte del lado derecho, a sus lados, costados, tiene un fantasma. Le pusieron ese fantasma porque el escuadrón causó alta, no sé, en diciembre, pero hasta febrero o marzo del siguiente año les dieron los aviones. Entonces hasta ese momento era un escuadrón fantasma, ¿no? Por eso le pusieron al Gasparín. ¿Qué otra? México y Guatemala tuvieron un conflicto en 1958 y 1959. El conflicto duró solamente una noche, pero bueno, les voy a platicar cómo es, ¿no? Unos mexicanos empezaron a pescar, pescadores mexicanos empezaron a seguir la marea y empezaron a seguir a los camarones. Llegan a aguas guatemaltecas y en Guatemala les advierten que están pescando en aguas que son de Guatemala. Los mexicanos, como somos mexicanos, no les importó, ¿no? Así como de, ¿y qué me vas a hacer, no? Entonces, mandaron unos T-28, ¿no? Unos AT-6 como este tipo, mandaron a decirles, no, oigan, están pescando en territorio guatemalteco, por favor salgan, ¿no? Los mexicanos pues dicen, nada, no nos importa, ¿no? Siguen pescando, no les hacen caso. Pasa otra vez, mandan unos aviones más sofisticados y les dicen, oigan, es la segunda vez que les decimos, ahora ya no queremos que se salgan, los vamos a apresar, háganse hacia la costa porque los vamos a apresar. Los mexicanos no hicieron caso otra vez, entonces los rafagueamos.
matan 8 mexicanos, 8 pescadores mexicanos, después de haberles advertido varias veces, los matan. Entonces, cuando eso sucede, se hace un conflicto internacional, ¿no? Se hace un conflicto internacional México contra Guatemala. Cuando eso sucedió, este tipo de aeronaves estaban listas para salir a combatir, ¿no? En ese momento, obviamente, teníamos mayor tecnología y mejor tecnología que los guatemaltecos. Y sí hubiéramos podido aventarnos un buen tiro, pero pues no. México siempre ha privilegiado la diplomacia, siempre, desde la época de Benito Juárez hasta, además yo creo que desde antes. Siempre hemos privilegiado la diplomacia. México es un país de paz, entonces por eso no vamos e invadimos a Guatemala. Ese conflicto duró, les digo, duró una noche, del 31 de diciembre de 1958 al 1 de enero de 1959, ¿no? 6 meses nos dejamos de hablar con Guatemala, ya después ya como que regresamos a ser amiguitos otra vez, pero bueno, estas aeronaves iban a participar en ese conflicto, ¿no? Desgraciadamente y afortunadamente, ¿no? Es que la verdad nos hubiera gustado, bueno, a mí honestamente me hubiera gustado ver la letalidad de este avión. No es lo mismo tenerlo en prácticas, ¿no? Que ya verlo en combate, ¿no? Es muy diferente. Bueno, este avión que está aquí atrás es una T6 Tejano, no sé si es sí, es un Tejano, perdón. Es una T6 Tejano. Este se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para el patrullaje de las costas, ¿no? Los expertos dicen que tiene es muy maniobrable en las costas y aguanta mucho la salinidad, ¿no? Actualmente lo pueden ver en los concursos del Red Bull Fly Fighters, salen estos aviones, ¿no? Vienen incluso mecánicos a ver cómo están nuestras aeronaves para armar sus propias piezas. Vamos a subirlos aquí por el puente para que mira, mira, cuando dices el chico de Guatemala, hermano de mi mamá, cuando dieron a tierra, llevaban una chica y dice, vete a agarrar y haces eso. Y lo hizo. Mira, yo conocí todos mis primeros soldados en la flota de Guatemala, 7 años allá, donde hicieron sus campamentos, sus aljibes. Yo tenía algo allí, con ranas. Ok, este es el que les explicó allá mi compañero, pero se lo puedo explicar. A mi percepción, es uno de los aviones más feos que tiene la Fuerza Aérea. Parece huevo, pero por ejemplo, los que fueron pilotos de este avión dicen que era un avionzote, ¿no? Es un Arabá, es de origen israelita. Hace poco vino un piloto y me decía, me platiqué que está bien feo. ¿Cómo crees? No, es una aeronave, ¿no? Es una aeronave. Entonces me decía, le digo, bueno, ¿cuáles son las ventajas de este sobre los demás o por qué te gusta tanto? La primera, es un avión muy maniobrable, es muy versátil, lo puedes utilizar tanto para carga como para transporte de personal, ¿no? Esa es la primera ventaja. La segunda, tienes un tren de aterrizaje fijo en la parte de abajo que hace que aterrices y despegues en terreno muy corto, ¿no? Eso es lo que te permite ese tren de aterrizaje. Tercera, tienes 2 motores que son motores de pilares, no son motores muy grandes, que en ese momento era la tecnología, ¿no? Entonces permitía llevar mucha carga. O sea, ahorita decimos, ay, 3 toneladas no es tanto, el resto de carga 50, ¿no? Pero en ese momento 3 toneladas eran de 3 a 5 toneladas dependiendo cómo fuera el piloto, ¿no? Entonces el piloto me decía, es un aviozote porque pues, sí nos sirvió mucho. Cada quien habla bien de su material de vuelo. Entonces, por eso les gustó mucho. Se abre de la parte de atrás, se quita todo el cono de la parte de atrás y ahí es donde meten los combis, meten los pasajeros, meten las caras. Los que saben son los pilotos, ellos saben cómo echar a andar su avión, ¿no? Tiene demasiados instrumentos, tiene muchas cosas
que no sabríamos cómo echarlo a andar. Honestamente yo no sé cómo se prende, ¿no? Pero ves todo ese tipo de cosas y dices, oye, cada quien a lo que le corresponde, ¿no? Entonces, véanlo. Un dato interesante que me decía un piloto es que tienes que aprender a volar con instrumentos y son muy importantes los instrumentos porque llega un momento en el que tú vas volando cerca del mar que si tú no sabes volar con instrumentos te estrellas. ¿Por qué? Porque el azul del cielo y el azul del mar es el mismo azul. Entonces los instrumentos te indican que vas yéndote en picado, que vas hacia arriba. Para eso es la importancia de tener en buenas condiciones los instrumentos de precisión. Este museo se creó en 1933 y ya estaba en San Lázaro. Después de ahí se hicieron remodelaciones para la plaza y se cambió el museo hasta este lado como estaban haciendo la tienda de Santa Lucía. Ahí estaba, era un hangar que acondicionaron para que fuera museo. Y ya hasta esta administración ya se hizo un museo como tal, un espacio para así, es nueva la instalación, pero el ambiente del museo ya está funcionando. Cuidado con las salas, ya vamos a regresar a esto, es muy importante, porque es el avión del escuadrón. No, ese fue un modelo parecido a este, fue que le prestaron los mexicanos para pelear en el país. Mira, es una fecha de Veracruz, y allá fue Fausto Vega, y dicen que ese se dijo a hacer un lío, se dijo que se destruyó una base, se picó.
se aventaron tú, le picaron. Sí, ahora les voy a platicar esa historia. Es mi paisano, y de allá era él. Está una foto, fíjate, en una localito de una... Fausto Vega fue uno de los pilotos más jóvenes que vinieron allá, no se creyó todavía. Sí, pero fue un pararrayos que... Sí, dice que, bueno, se me fue la historia. Según yo recuerdo, él se estrelló. Sí, porque sí, dijo, yo lo hago, ya había destruido uno, y se picó y destruyó, deme permiso, le dieron. Me aviento el que sigue. Sí. Aquí paramos un poco. El ejército mexicano se crea en 1913 por decreto presidencial del presidente Venustiano Carranza. ¿Todos ubicamos a Venustiano Carranza? Sí. A ver, ¿cómo es Venustiano Carranza? Físicamente. Con lentes. Exacto, ese es con lentes y bigote. Y bigote y la barba larga. Ajá. Así es. Así identificamos a Venustiano Carranza. ¿No? Bueno, Venustiano Carranza participó en una guerra que se llama la Guerra de Revolución, ¿no? Esas son cosas que me dice mi hijo siempre. Papá, eso solamente tú lo sabes, ¿por qué me lo preguntas? Pero no lo debes de saber porque es parte fundamental de la historia de México. Sí. Se pelea, bueno, en la revolución se pelean federales contra constitucionalistas, ¿no? Los federales eran los malos, digo a mi hijo, son los malos. Sí, los malos que son los de Victoriano Huerta y Venustiano Carranza que son los buenos, ¿no? Que somos los del ejército mexicano. Entonces, él crea el ejército mexicano en 1913 y 2 años después crea la Fuerza Aérea, el arma de aviación. La crea porque se da cuenta que es necesario tener el control aéreo. Quien tiene el control aéreo en una guerra gana la guerra, ¿no? Entonces lo crea en 1915. En 1918 crea los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, que era en los llanos de Balbuena. ¿Ubican la colonia Balbuena? Sí, bueno, para los que no lo ubican, está entre el aeropuerto de la Ciudad de México y la Tapo. Toda esa es la colonia Balbuena. En esa época, en 1918, ahí había talleres nacionales, ahí había talleres de aviones, ¿no? Anterior a que estuvieran los talleres nacionales, todos los aviones, siempre la aeronáutica ha sido muy cara, ¿no? Ha sido muy cara. Entonces, en ese momento, los talleres nacionales eran la única fábrica que creaba aviones en serie, ¿no? Creaba este tipo de aeroplanos, que son aviones que tienen, las alas están hechas con lona, el motor y la hélice son hechos 100% en México, ¿no? La hélice se llama hélice Anáhuac, fue hecha por un ingeniero que se llama Juan Guillermo Villasana. Una vez que él patenta la hélice Anáhuac, se la regala al mundo, ¿no? Es un aporte de un mexicano al mundo, la aeronáutica, hacia la aeronáutica mundial. El motor es un motor Astor que también fue hecho de fabricación mexicana, tiene 6 pistones. En ese momento los motores eran muy pequeños y entonces el avión tenía que ser muy ligero. Este avión es muy ligero, ya incluso hasta los niños tiene llantas de bicicleta. Pareciera que tiene llantas de bicicleta, ¿no? Pero no, son llantas de este tipo de aeroplano. Si lo sacamos aquí y viene un ventarrón se vuelve. O sea, es muy ligero, es muy ligero. Entonces, en ese momento, pues, este tipo de aeronaves se utilizaban para reconocimiento. En la guerra de revolución, se utilizaron para reconocimiento, para ver dónde estaban las tropas enemigas, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Porque ahorita ya les platico otra vez. Todos los aviones que tenemos ya horas de vuelo dentro de la Fuerza Aérea ya no sirven, ya están inertes, ¿no? Ya no vuelan. El único que vuela es este helicóptero que está aquí atrás. Este helicóptero que está aquí atrás es un R6 Overflight. Este fue el primer helicóptero que llegó a México.
desafortunadamente, como el motor era muy pequeño, no pudo soportar la altura de la Ciudad de México. No tenía la potencia para lo que quería, entonces se quedó como pieza de museo. Este que está aquí hacia la derecha es un transporte que se utilizó únicamente para el general secretario y su estado mayor, ¿no? Se utilizó como transporte ejecutivo, no por eso tiene adición. Allá arriba tenemos otro avión de fabricación nacional 100% mexicana, ¿no? Fue hecho en Zitácuaro, Michoacán, por un mexicano que se llama Miguel Carrillo. Miguel Carrillo era un mecánico de coches, crea esa aeronave a partir de un motor de camioneta. Tiene un motor de camioneta, está hecho de lona también. La historia de Pinocho es que llega, lo manufacturan en Zitácuaro y hace vuelos de prueba. Desafortunadamente, como 2 o 3 veces se estrella el avión y lo regresan a Zitácuaro, Michoacán, y hasta el tercer intento llega a la Ciudad de México, a los Llanos de Balbuena. Una vez que llega a los Llanos de Balbuena, los militares le recogen el avión a Miguel Carrillo. Cuando él explica cómo es que llegó hasta allá solito, entonces a los militares se les hace increíble, ¿no? Así como, wow, ¿cómo llegaste hasta acá y tienes tanto valor, ¿no? Cuando llega ahí le ofrecen los militares trabajar en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas y él no acepta, él dice que no, que él quiere seguir haciendo aviones, pero ahí en su casa, ¿no? Le ofrecen la carrera de piloto aviador, él es uno de los primeros pilotos aviadores militares que existieron, ¿no? Que era civil y se volvió militar, piloto militar. Al que venía con él, que era otro mecánico, le dieron una concesión de gasolinera, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas le dio una concesión de gasolinera. Se llama Pinocho porque cuando él decía en su pueblo que iba a construir un avión, todo el mundo le decía que era muy mentiroso. Es que eres tan mentiroso como Pinocho. Cuando llegó a los Llanos de Balbuena lo bautizó como el Pinocho, porque haciéndoles burla a los que no creían en él, ¿no? Por eso le puso el Pinocho. Esta pieza en específico, la historia es que estaba en un museo en Guadalajara del ejército que se llama el Cuartel Colorado. Entonces, de allá, después de muchas gestiones, porque el ejército no lo quería dar, porque ellos era su pieza del museo y al final aquí se ordenó que se trajera para acá al Museo de Aviación y por eso está ahí colgada. ¿Tienen alguna duda? Vamos, síganos. Como el Puma, como el que está afuera, ahorita les enseño. Y ya son aviones también, son helicópteros ya más sofisticados, obviamente ya muchísimo más caros. Aquí nos detenemos un poquito. Este helicóptero que está aquí atrás es un Alouette 2, fue utilizado para el rescate de personas en los diferentes accidentes, ¿no? Por ejemplo, había un derrumbe y se utilizaba este tipo de aeronaves, ¿no? Hace poco un niño me decía, ¿en dónde ponen o cómo llevaban a los heridos, ¿no? No están los heridos, ¿ustedes dónde se imaginen que los pueden poner? Atrás. No, atrás no, porque atrás está la turbina. Ahí en ese asientito. No cabe, imagínense, ahí no cabe la camilla. Ahí enganchaban las camillas de un lado y del otro. Yo les digo, imagínate, si ibas inconsciente, pues no hay bronca, ¿no? Pero si ibas consciente y vivo, así de Dios, ¿no? El pánico de ver cómo vas volando afuera. Uno de sus rescates más notables fue en el Nevado de Toluca, ¿no? Es un avión. No les puedo hablar, desgraciadamente no les puedo hablar de las especificaciones técnicas, tiene tantos caballos de fuerza y cosas así, porque no soy mecánico, ¿no? Sé algunas cosas, algunas nociones, tengo algunas nociones de física y así, pero pues así que les diga, tiene un motor de tantos caballos de fuerza y así, la verdad, no. Y también siento que sería muy aburrido. ¿Y dónde lo hicieron? Es de fabricación francesa. Vamos de este lado hacia atrás. Bueno, antes de eso, aquí arriba tenemos un Serie S. Ese también fue hecho, es un prototipo que fue hecho en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. No salió a la luz, solamente fue un prototipo. Lo pueden ver que es muy burdo, ¿no? O sea, es así como muy grosero, más como muy, ¿no?
Este que está acá de este lado, esta cosa que está aquí, es un Bambi Bucket. ¿Han visto cuando hay incendios forestales? Son estas cosas, tienen una capacidad de 900 litros. Hay unos más grandes, ¿no? Muchísimo más grandes, pero son pequeños, son de 900 litros. ¿Han visto cuando hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay más lana, ¿no? Luego agarran el agua de las albercas y van y la tiran, ¿no? Este se utiliza para eso. Aquí normalmente los hemos visto, o la gente está más familiarizada, cuando son los desfiles que salen en verde, blanco y rojo, que salen de estas cosas. Ajá, exacto, pues ahí está una prueba del Bambi Bucket. Ah, ya. Muy bien, vamos a El Bambi Bucket. Mira Es la única aeronave que tenemos en toda nuestra colección que todavía vuela. Todos los demás ya están inertes, ¿no? Cada cierto tiempo viene Aeroméxico a darles mantenimiento y nos sacan a volar. No me ha tocado hace un momento, pero nosotros voy a tomar. Ah, pero nos invita. Sí, claro. Nos invita. Les echo un telefonazo, ¿no? Láncense, mañana vienen. Mañana vienen, vengan. Bueno, es mitad lona y mitad acero, ¿no? También es muy ligero, pero igual, o sea, tiene ya un motor más potente, ¿no? Decía, en este momento, este avión fue utilizado como tanque aéreo. Volaba a ciudades turísticas, ¿no? A las playas, a Veracruz, a Acapulco, a Vallarta, a Oaxaca, ¿no? A lugares turísticos para anunciar. Tiene la capacidad para 4 personas dentro, piloto, copiloto y 2 personas. La aeronáutica siempre ha sido para gente de la vida, ¿no? Entonces, imagínense construir o volar en uno de estos, pues era así como para los humildes, entonces. Son gasolinas, utilizan gasolina. Es diferente, creo que tiene más octanaje en la ¿Dónde lleva tu gasolina? Lo lleva adentro, allá, en esta parte de ahí. En esta parte lo lleva, la verdad, o así, me diga, yo lo cargué, nunca lo he cargado, no sé dónde está. Pero sé que está por ahí el tanque. No sabe. No, pues es que nunca lo he visto cuando no me ha tocado ver lo que lo huelen, la verdad, por eso. Por ejemplo, este de acá sé que su tanque de combustible está aquí, en esta parte de acá. Ahí donde dice acceso con los filtros, ahí se carga, ¿no? Ahí sé, pero yo nunca he cargado ningún avión. Bueno, de este lado, ya que volteamos a ver el F-5, este avión es el único avión de toda la Fuerza Aérea que su única función es el combate. No tiene otra función más que el combate. Creo que sí se nota. ¿Vale? ¿Qué? Sí se nota. Sí se nota, ¿verdad? Está súper artillado. Este que parece una bomba, no es una bomba, es un tanque auxiliar de combustible. Tiene una autonomía de 1 hora, o sea, con sus tanques de combustible van a quedar dentro de Tiene autonomía de 1 hora, o sea, puede volar 1 hora. Y con este de aquí abajo le añade 45 minutos 45 minutos más de tiempo, ¿no? Vuela a 1.3 Mach, que es una velocidad ya que rompe la velocidad del sonido, ¿no? O sea, no sé cuántos nudos por minuto o por segundo corre, ¿no? Pero les decía a los mecánicos, bueno, a mí en palabras llanas, ¿no? Bueno, llega de México a Chihuahua en 1 hora, cuando los vuelos comerciales se hacen 4, ¿no? Así de fácil. Tiene el misil este que está aquí, estos son piezas, no son verdaderos, son nada más para conocer. ¡Ay, perdón! Entonces, ese identifica a su objetivo en 20 segundos, ¿no? Por calor. Tiene lanzamisiles. El avión tiene que ser muy ligero, entonces una vez que se deshacen de los lanzamisiles, los tiran, ¿no? Se tiran para seguir combatiendo, igual el tanque auxiliar. De este lado tenemos estas que todo el mundo, principalmente los hombres, ¿no? Que queremos hacernos los que sabemos mucho, ¿no? Es una calibre 50, no es una calibre 50, son bombas de 20 milímetros, ¿no? Estas bombas tienen una letalidad de 3 metros. Lo que esté a 3 metros de ellos desaparece, ¿no? Así desaparece. Pues, y obviamente pues necesita tener esa letalidad porque pues vas a combatir en el aire, ¿no? Entonces sí necesitas ese tipo de armamento. Este material de vuelo es utilizado únicamente por personas ya experimentadas, ¿no? O sea, ya que tienen muchas horas de vuelo
son pilotos ya que tienen, es para un solo piloto, ¿no? Entonces necesitas que sepan volar su aeronave, ¿no? Entonces, pues, por eso lo utilizan ya los que son capitanes, jefes, son los que vuelan este tipo de aeronaves. Nunca van a ver un novato volando esto. Nos vamos de aquel lado hacia el... ¿Cuándo fue la última vez que se utilizó uno aquí para combate, un combate real? No, es que no, le digo, no hemos usado nosotros para no somos peleoneros. Está aquí atrás es un B-25. ¿Vieron la película de Pearl Harbor? Ah, ¿qué? Bueno, veanla cuando tengan oportunidad. ¿Cómo se llama? Pearl Harbor se llama. Hay una escena en donde salen unos aviones que vuelan de un portaaviones. Son este tipo de aeronaves, es un B-25. Este se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. La función de este avión era bombardear ciudades y bombardear buques, ¿no? Cuando este avión tenía unas placas en la parte de abajo, tenía unas placas de este tamaño, ¿no? De metal, lo que lo hacían muy pesado. Entonces este avión era muy pesado e iba volando muy lento e iba escoltado por los P-47. Los P-47 iban escoltándolo mientras este volaba. Si tenían que entablar combate, lo hacían los P-47, entablaban combate aire-aire y este pues seguía su trayectoria. Una vez que derribaban a su escolta, él podía entablar combate solo, ¿no? En la parte de atrás tiene 2 ametralladoras, a los lados tiene otras 2, arriba tiene otras 2 y aquí enfrente tiene otra. Tiene 7 ametralladoras. Entonces podía aguantar una pelea así relajada, ¿no? Aquí a México nos llegaron mucho tiempo después, nos llegaron solamente 2 y se utilizaban para el vuelo de, lo que les decía, para vigilancia aérea, ¿no? Como la Fuerza Aérea casi siempre ha sido utilizada como para que la gente vea o para que los demás países vean que tenemos un parque aeronáutico, ¿no? Pero casi nos llega la tecnología mucho tiempo después. No, mucho tiempo después. Y fue lo que pasó con este. Este llegó como en los, creo que llegó como en los 60, 70, ya como 30, 40 años después de que era tecnología, ¿no? Estábamos muertos. Sí, casi. Bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial y ustedes sabían que México también participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué? A ver, díganos, señor, ¿por qué? Bueno, pues se invitaron los gringos porque véngase, mexicanos. No. Hubo un evento específico, el por qué México participó en la Segunda Guerra Mundial, que fue el hundimiento de 2 buques petroleros, el Potrero del Llano y el Paja de Oro. Los alemanes hunden los 2 buques y México le pide a Alemania, le solicita o le dice que por qué los hundió. Alemania seguía peleando y ni peló a México, ¿no? Entonces México, junto con Estados Unidos, empiezan a crear una estrategia para defender América, ¿no? En teoría era América, pero la realidad es que era de Estados Unidos, ¿no? México, mediante un programa que se llamaba, fue el nombre, pero bueno, México y Estados Unidos hacen un trato, ¿no? Para que Estados Unidos te diera todo el armamento que necesitara México y México solamente le iba a comprar a Estados Unidos, no iba a comprarle a nadie más. Entonces, cuando viene lo del hundimiento de los buques, les digo, México manda a Alemania una carta en donde les pregunta por qué no pelan a México. Entonces México se declara en estado de alerta, en estado de guerra, ¿no? Es diferente hacer una declaración de guerra a otro país que declararte en estado de guerra. ¿Por qué? Si México hubiera declarado la guerra a Alemania, hubiera tenido que mandar tropas a pelear a Europa. Y México nunca ha estado en condiciones de pelear con otros países, ¿no? Así. Siempre hemos resistido lo que platicaba. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está? Se me fue. Ahí está la señora. Lo que platicaba con ella, ¿no? O sea, México siempre ha defendido el territorio. Los mexicanos somos buenísimos aquí para la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es muy buena para los mexicanos y está comprobado. Ningún país nos ha podido dominar dentro de nuestro territorio. Sí nos han invadido. Sí, los gringos llegaron hasta la Plaza de la Constitución. Sí, izaron su bandera, pero nunca nos invadieron. Entonces, porque los mexicanos somos buenos en nuestro territorio, conocemos nuestro terreno. Entonces, México hace se declara en estado de guerra y con esa declaración de estado de guerra hay muchos cambios dentro de la sociedad mexicana. Por ejemplo, se crea el Servicio Militar Nacional. En la Segunda Guerra Mundial se creó el Servicio Militar Nacional porque estábamos a expensas de que en algún momento nos atacara alguna potencia, ¿no? Si ya nos habían derribado 2 buques,
seguramente nos iban a atacar, ¿no? Entonces estábamos en estado de alerta. Ese era uno. Otra cosa que pasó en ese momento fue que en México, o bueno, en la Ciudad de México, tratamos. Ese es el sonido de un F-5. Ahí lo van a ver. El sonido es muy característico del motor del F-5. ¿Vale? Son pruebas, ajá. Bueno, cuando se declara el estado de guerra, les digo, se crea el Servicio Militar Nacional. Hay otra cosa que era aquí en México, en la Ciudad de México en específico, se apagaba, trataron de hacer un apagón masivo, pero como no se logró nunca, más bien porque pues somos mexicanos, ¿no? Les dicen, apaguen la luz a las 10 de la noche. Ah, no, pues no. A las 10 de la noche toda la gente estaba en su azotea viendo cómo se apagaban las demás luces menos las de ellos, ¿no? Entonces, incluso hasta hacían apuestas, ¿no? Aunque hoy los de Tlatelolco no van a apagar su luz, a que los de Iztapalapa no van a apagar su luz, ¿no? Hay una canción que se llama El Apagón, la de Con el Apagón, viene de esa época de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que se creó en la Segunda Guerra Mundial fue el programa de braceros. Todos sabemos o todos tenemos familiares que han ido a Estados Unidos a trabajar en el campo. Bueno, se crea en ese momento porque obviamente Estados Unidos necesitaba gente que le ayudara con sus fábricas, gente que le ayudara con sus campos, ¿no? Entonces los mexicanos pues, fueron en oleadas a Estados Unidos a trabajar y hasta el momento lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos mandando muchos mexicanos a trabajar allá. Si quieres seguir otra parte importante es que les digo, como estábamos todos como en psicosis, ¿no? Como en estrés por la guerra, los charros crearon una guerrilla, ¿no? Los charros, por eso también los charros desfilan con nosotros el 15 de septiembre, porque los charros en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, crearon un batallón de charros que se llamaba la Legión de Guerrilleros Mexicanos, así se llama, ¿no? Ellos eran charros que estaban dispuestos a pelear en caso de que viniera una invasión. Los charros iban a entrar también a los campos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, en todo esto, en esta cooperación entre México y Estados Unidos, México manda pilotos aviadores a entrenarse en Estados Unidos, ¿no? A las diferentes bases aéreas en Estados Unidos. Entre esas bases, entre ellos iban el Fausto Santander, iban varios pilotos del Escuadrón 201. México, en un inicio, el plan era que solamente fuera el escuadrón a pelear a Europa. Sin embargo, los mexicanos teníamos tantas ganas de pelear que se creó una fuerza aérea expedicionaria que fueron 300 personas. En un inicio solamente iban a ir como 50 y después se hizo la convocatoria y salieron 300 personas, ¿no? Para ir a pelear. Entre esas 300 personas fueron personas que iban de materiales de guerra, médicos, cocineros, de transmisiones, muchos, ¿no? Otra parte importante dentro de esta cooperación entre México y Estados Unidos fue la adquisición de radares. Estados Unidos nos dio radares con la condición, su condición era que los que iban a manejar esos radares fueran norteamericanos. No era presidente en ese entonces, era general secretario, era Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas dice, no, yo te puedo mandar gente para que tú les enseñes a usar esos radares. Manda gente del Politécnico, estudiantes del Politécnico, ¿no? Los del Poli causaron alta en el ejército como tenientes auxiliares de transmisiones, les dieron adiestramiento rápido, ¿no? Dale, 10 días de adiestramiento y se fueron, ¿no? Se fueron a Estados Unidos a aprender a moverle a esos radares. La razón que dio posteriormente Lázaro Cárdenas dijo que si nosotros hubiéramos dejado meter a los gringos a México, ya no los hubiéramos podido sacar, ¿no? Como les pasó en Panamá, como les pasó en Cuba, ¿no? En Cuba y en Panamá sí los dejaron entrar y ya no los pudieron sacar, ¿no? Ellos dijeron, bueno, pues de aquí para acá ya es territorio norteamericano y háganle como quieran, ¿no? Entonces, eso fue algo muy inteligente del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Entre la expropiación petrolera y otras muchas cosas que hizo Lázaro Cárdenas. Vamos de ese lado, ahí al P-47. Bueno, antes de eso, ¿tienen alguna duda de la Segunda Guerra Mundial? ¿Algo así? No, vamos, Una pregunta. sí. Es que te puse así, no sé qué te dice. Creo que nada más es una ¿Para qué se usa
disparas, en caso de que te ataquen, por eso lo disparas desde ahí. Como paréntesis, ahora les sigo platicando de esto. Hubo un acto heroico que se suscitó hace como 15 días más o menos, que nos llena mucho de orgullo. Bueno, a mí en lo particular me llena mucho de orgullo, ¿no? Hubo un enfrentamiento, me parece que en Durango, eran 16 militares y eran como 60 de los malandrines, ¿no? A los militares les dieron la Cruz de Malta, que es una cruz al honor, al valor, ¿no? Al valor acreditado, internacional, no nada más aquí en México, internacional. Entonces fue por una acción en la que agarraron a un malandrín, ¿no? Lo agarraron y sus amiguitos, le digo a mi hijo, ¿no? Sus amiguitos fueron y le dijeron al oficial que estaba a cargo, te vamos a dar $8 millones por esto. Y él dijo, no, yo lo voy a presentar. No, pero es que te vamos a dar 8 millones. Y empezaron así como con sus tropas también. Les vamos a dar, mira, te va a tocar de a 2 millones. ¿No? El oficial dijo, no se los voy a dar. No se los voy a dar. Lo voy a presentar ya que el Ministerio Público decida qué va a hacer. Entonces le dijeron, bueno, pues nos vamos. Pues entonces te estás arriesgando a que te balacemos, ¿no? Y el militar dijo, pues sí, pues vamos a morir todos entonces. Y sí, se armaron los trancazos. Duraron como 2 horas, ¿no? Los militares mataron a, creo que eran 50 o 60 malandrines y los malandrines mataron a un sargento, ¿no? O sea, ahí se ve nuestro nivel de amistad, ¿no? O sea, y principalmente lo que yo les platico a todo el mundo, ¿no? Es ese acto heroico de que tienes tus principios bien bonitos, ¿no? O sea, tienes tus principios bien hechos, ¿no? No hay, o sea, no te corrompes así tan fácil, ¿no? A mí me llena mucho de orgullo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente también sabemos de otras cosas malas que pasan dentro del ejército y a veces sí, solo es por seguir órdenes, esa parte. Pero en ese momento este oficial hizo lo que tuvo que hacer y la verdad es que para mí se merece un reconocimiento y hasta muchas cosas, ¿no? O sea, porque no cualquiera lo hace, ¿no? No cualquiera se resiste a $8 millones y a que te diga, a que te amenacen, ¿no? Si no te vas a morir, pues nos morimos todos, ¿no? Y eso fue para mí es un acto heroico. Pero bueno, regresando a este avión, como decía el señor, este avión, uno parecido a estos fue de los que utilizaron los miembros del Escuadrón 201. Este avión tiene la particularidad, o bueno, el manual dice que tú no lo puedes poner en vertical porque se apaga el motor. Entonces los mexicanos lograron hacer una suerte en la que volaban así, se iban en picada, bombardeaban y regresaban, ¿no? En esa suerte que lograron hacer se murieron 2 pilotos, ¿no? 2 pilotos se fueron hacia abajo, o sea, no pudieron controlar el avión y se fueron para abajo. Nuestro museo se llama José Espinosa porque José Espinosa fue un piloto que iba en tipo de aeronave y de repente se le apaga su avión y se estrella en contra, o sea, en lugar de estrellarse contra las tropas amigas que eran los norteamericanos, se estrella contra un cerro en una base militar parece que fue en Luzon, ya en el Pacífico. Los gringos le hicieron, para ellos fue un acto heroico, ¿no? Para nosotros también. Entonces, para ellos fue un acto heroico, le hicieron un obelisco y muchas cosas. Fue uno de los primeros pilotos que cayeron allá en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en México, pues para que no se olvide, hicimos un museo y le pusimos un nombre, ¿no? José Espinosa. Los pilotos murieron ahí y bueno, una vez que lograron hacer esa suerte, o sea, que lograron controlar esa maniobra, los mexicanos fueron imparables, ¿no? O sea, los mexicanos fueron a combatir contra los japoneses, ¿no? En el Pacífico. Se fueron al Pacífico y ahí pelearon contra los japoneses, derribaron aviones, bombardearon barcos, bombardearon bases, ¿no? O sea, así estuvo, o sea, los mexicanos tuvieron una participación activa dentro de la Segunda Guerra Mundial. Yo les digo a todos los chavillos, ¿no? Los niños, es importante que ustedes no olviden que el Escuadrón 201 peleó. El Escuadrón 201 peleó afuera de nuestras fronteras, ¿no? Les digo yo a los del ejército, yo vengo del ejército, ¿no? Pero les digo, no, desgraciadamente el ejército mexicano, o desgraciada o afortunadamente, ¿no? También, el ejército mexicano nunca ha peleado en una guerra mundial. La Fuerza Aérea sí ya peleó en una guerra mundial. Entonces ya por eso la Fuerza Aérea tiene un punto más que el ejército, ¿no? El ejército siempre se ha dedicado a defender nuestras fronteras, mientras que la Fuerza Aérea sí fue a pelear al extranjero, ¿no? Entonces, punto para la Fuerza Aérea, 0 puntos para el ejército mexicano, ¿no? Y yo vengo del ejército, justamente yo vengo del ejército, pero pues es que hay que reconocer, ¿no? O sea, la Fuerza Aérea sí tuvo participación. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones que ganaron la guerra hacen un desfile en Berlín.
México fue invitado a ese desfile, porque también participamos en la guerra, también ganamos la guerra, ¿no? Para nosotros como militares el desfilar con otros países es un honor. Entonces imagínense el desfilar en Berlín junto con los grandes, ¿no? Junto con los que ganamos la guerra, ¿no? Entonces era un honor haber sido del Escuadrón 201 o ser del Escuadrón 201. Es un honor para todos, ¿no? Y debería ser un honor para todos los mexicanos, porque pues al final ellos nos representaron, ¿no? Es como cuando va la selección o cuando va alguien y ganan, te sientes bien orgulloso de ellos, ¿no? Pero cuando pierden dices, a eso se dedican, ¿no? Ahí vamos al Ángel a festejar. Bueno, algo similar pasó cuando llegaron aquí a México los del Escuadrón 201, ¿no? Hicieron una fiesta nacional, así hubo verbena popular, ¿no? Y el presidente de ese entonces, que era Manuel Ávila Camacho, les pidió, bueno, les dijo, ¿qué es lo que quieren para honrarlos, ¿no? Para que nunca se olvide. Uno de los sargentos que estaba ahí pidió que le hicieran una escuela en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Cuando en Cuernavaca, Morelos hay una escuela que se llama Escuadrón 201 y es gracias a un miembro del Escuadrón 201 que la pidió. Cuando esa escuela se inauguró, cortaron el listón el presidente Manuel Ávila Camacho y el general Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, entonces, todo eso nos habla de que los mexicanos, bueno, los del Escuadrón 201, a pesar de haber ido a pelear, a pesar de ser héroes de guerra, seguían siendo humildes, seguían manteniendo su unidad y lo demostraron en ese momento. Bueno, el sargento lo demostró en ese momento, que independientemente de que él haya ido a pelear y todo, pues, seguía siendo mexicano, seguía siendo bueno. Se termina la Segunda Guerra Mundial y ya nos traen este tipo de aviones, no ya los dan aquí a México, los que participaron en el Escuadrón 201, algunos quedaron muy dañados,